Ya. A ver, veamos qué vamos a hacer ahora. Aquí estamos con esto que es. Apagamos esto. Listo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Tengo retorno? Sí, se lo escucha, Inge. Hola. Muy bien, gracias, Jazz. Gracias, George. Ahora voy a compartir. A ver, vamos a compartir pantalla. Es esta la pantalla. ¿Se ve mi pantalla completa? Bloque de cilindros, pistón y biela. Por favor. Sí, se ve esa parte. La carátula, ¿no? Ya. El tema era, pues, que ya teníamos que entrar a desmontar los bloques de cilindros el día de hoy. Y miren, las circunstancias se están complicando, ¿no? Parece que cada vez que se acerca octubre, tenemos una primavera muy, muy candente acá en nuestro país. Entonces, bueno, hay que llevar nomás todo esto para adelante, ¿ok? A lo nuestro. Como es de hoy el día de taller, vamos a describir precisamente un tema de taller. Está referido a dar información con respecto a qué es el bloque de cilindros, qué función cumple. Quizá nos vaya a faltar un poco de tiempo para otro tema, pero vayamos a ver en primera instancia este tema. El bloque de cilindros, pistón y biela, ¿ok? Hay muchos temas que abarcar. Por ejemplo, tenemos que hablar de cigüeñal, de los cojinetes, las anillas y todos esos que son temas que parecen muy cortos, pero sí son de considerable amplitud. Muy bien. El bloque de cilindros. Este es el bloque de cilindros. Es un bloque de cilindros, en este caso de una configuración en B, fíjense, en B, que, bueno, cumple la función de actuar de soporte para las piezas móviles del motor. Dentro del bloque de cilindros se encuentran el pistón que desarrolla su desplazamiento al interior de los cilindros y actúa precisamente como soporte, es la parte básica de todo lo que se considera el motor. Es más, cuando tenemos que buscar el número de motor, tenemos que buscarlo en esta pieza. Esta es la pieza que contiene al número de motor como tal para la identificación. Cuando tenemos que, bueno, en este caso, por ejemplo, la revisión técnica vehicular, ¿no? Muy bien. Actúa como soporte, sostiene a los cilindros en los cuales se desarrolla la combustión. Los cilindros como tal actúa como soporte para acá ajustar las culatas. Y por la parte inferior, bueno, como ya están soportados, están sostenidos nuestros cilindros, al interior de los cilindros se desplazan los pistones. El motor o el bloque de cilindros tiene que tener un sistema de lubricación y un sistema de refrigeración. Y el mismo bloque actúa en contener los distintos conductos de refrigeración, que son estos grandes, acá, alrededor, por donde tiene que circular el refrigerante, tanto en la parte baja del bloque, que sería en la parte baja de los cilindros, hacia la parte alta, que sería la culata. Y a la vez tiene que tener los conductos o el conducto que vaya a suministrar lubricante a la parte alta, hacia las culatas.
Ya en la descripción del bloque de cilindros vamos a poder observar, o cuando hablemos específicamente del sistema de refrigeración y de lubricación, vamos a ver en forma específica el aspecto de la distribución de los conductos de lubricación. Esto lo tenemos que hacer en forma paralela a la secuencia de desmontaje del bloque de cilindros para que uno vaya entendiendo cuál es la razón de la construcción de estos conductos de lubricación y de refrigeración, que los vamos a analizar en los temas muy específicos de lubricación y refrigeración. ¿Ok? Pero, sin embargo, cualquier consulta, por más adelantada que consideren que estoy abierto para poder pues aclarar la duda que tengan. Bloques de cilindros se tienen de distintas configuraciones. Vean, acá tengo un bloque de cilindros en forma lineal. Se podría decir que tengo 4 cilindros. Es un bloque de 4 cilindros. Y el cigüeñal, acá el cigüeñal, que esta sería la parte baja del bloque y esta sería la parte alta del bloque. En este caso estaríamos con el bloque invertido. Tiene las mismas funciones y, bueno, conductos y todo esto, que este bloque que está acá, que es un bloque que es de 8 cilindros y tiene una configuración en B. En B. Muy bien. Entonces, esta configuración de 8 cilindros es como tener un bloque de cilindros de 8 en línea, porque al final lo que queremos es que este motor, en esta configuración, nos pueda proporcionar la cantidad de potencia que podría generar un motor de 8 cilindros, independientemente que sea en B o sea en línea. ¿Ok? Entonces tenemos esta configuración. Acá tengo una configuración un poco más compleja, que ya es un motor en B doble. 6 cilindros para la izquierda y 6 cilindros para la derecha. Una presentación de Volkswagen Audi. La firma Volkswagen Audi es la que desarrolló este tipo de configuración para tener un motor 12 en B doble. Entonces, esta configuración me puede permitir desarrollar mayores potencias, mayores prestaciones de potencia y de momento torsor, solo que en menor volumen de espacio, para que este bloque pueda ubicarse de forma adecuada en un vehículo deportivo, por ejemplo, sin necesidad de ampliar sus dimensiones. Entonces, este tipo de configuración pues hace de que la parte dinámica, la parte de fuerzas, momentos torsores y todos estos fenómenos de la mecánica tengan que ser abordados con una especificidad muy, muy característica, ya que el balanceo de este tipo de motores lo tiene que desarrollar en base a ejes locos o contrapesos, equilibrado de cigüeñal y etcétera, ya que momentos torsores de segundo y tercer orden son muy elevados en este tipo de construcciones. Entonces, no solamente es diseñarlo, sino luego de diseñarlo, en el funcionamiento hay que ver de equilibrar las fuerzas inerciales al final en el cigüeñal, producto de la secuencia de disparo de este tipo de motor. Muy bien. ¿Quién se imagina cómo sería su orden de encendido? Una locura, ¿no? Serían del 1 al 12, ¿no? Claro, del 1 al 12 y en 2 vueltas, en 720 grados. Ahora, si dividimos 720 entre 12, nos va a dar a 6. Entonces, cada 60 grados va a haber un disparo de chispa en este motor. Considerando. Una consulta. Sí. ¿Y ha visto motores de esta configuración, pero en un modelo tipo Boxer? En Boxer. Sí, porque Boxer sería frente a frente, ¿no? Claro, pero habría la posibilidad de que esta configuración, en vez de ser en B, pueda llegar a ser en tipo Boxer.
Entonces también se puede presentar este tipo de configuración. Lo más que vi en forma real fue 12 cilindros en boxer, pero horizontales. Esto en buses con sistema diésel. Entonces los buses en Europa se acomodan a la ergonomía, ¿no?, del usuario. Entonces al bus, sin necesidad de un elevador, de un ascensor, al momento de acercarse a una vereda, el bus desactiva su suspensión neumática y se baja. Se desinfla, se dice, ¿no? Se desinfla el bus y se pone al ras de la vereda, o sea, de la acera. Y tranquilamente un usuario con silla de ruedas puede subir al bus. Y luego, cuando tiene que partir, pues se vuelve a inflar, su sistema de suspensión neumático se rehabilita, se carga y se eleva. Tampoco se eleva mucho, debe ser unos 20 centímetros que se eleva. Y se pone en marcha. Entonces, en este tipo de buses, el motor tiene que ser completamente plano. Entonces, y también tiene que ser un bus de alta potencia, ¿no? Estamos considerando que tiene que llevar pasajeros por toda la ciudad. Entonces, en esos buses se tienen configuraciones de motores 8 y 12 en boxer. Obviamente, esto les hablo en los años 90, ¿no? Hace ya casi más de 30 años atrás. Entonces, yo creo que la ingeniería ha avanzado mucho acá en la parte europea y no dudo que haya una configuración de este tipo en sistema de un motor boxer. O sea, 2 líneas izquierda y 2 líneas derecha. Que en teoría se puede hacer, pero en la práctica habría que ver, ¿no?, cuán representativa podría ser la ubicación de este tipo de motores. ¿Ok, George? Sí, que está bien. Hay una línea de buses, si ustedes por ahí lo pueden, Icarus, así se llama esa marca de buses, Icarus de Hungría. En los años 90. Ellos dominaron el mundo con respecto a lo que es la producción de buses. Nuestros vecinos en Perú tenían varios buses de esa marca, Icarus. Entonces, ahí, en sus especificaciones técnicas, se pueda observar qué tipo de motores tenían o tienen en la actualidad para ver, ¿no?, la evolución de la mecánica del diseño de motores en estas marcas de buses. Muy bien. De cilindros como tal, el bloque de cilindros tiene partes muy específicas. La parte superior del bloque de cilindros contiene a los cilindros. Y a la parte para tener unos conductos por los cuales pasa el agua y el anticongelante, ¿no?, el sistema de refrigeración. En este tipo de bloque, como es lo levas inferior, montaje para el árbol de levas, lo cual quiere decir que este árbol de levas es montado acá en el bloque de cilindros y atraviesa todo el bloque de cilindros. El árbol de leva hacia las varillas para accionar la parte superior a la configuración. Tenemos ahí, si hay una bomba de gasolina de carburador, porque en la actualidad bomba de gasolina
se refiere de combustiblemente eran a carburador. La serie A de Toyota, la serie RZ de Toyota, están desarrollados previamente con una inyección. Orificio de bancada es una tapa de cárter de la parte inferior del bloque de cilindros que actúa como soporte de bancadas. O sea que todo esto sería el conjunto de tapas de bancada. Y acá, de igual forma, en este modelo tengo este soporte de bancadas. Aquí ya están unidos y está configurado para que acá al interior se pueda ubicar al cigüeñal. Entonces, esta es una presentación de motores modernos con la representación de su tapa de bancadas. Muy bien. Una configuración clásica. Bomba de gasolina, acoplamiento para el distribuidor. Entonces, esta sería una configuración clásica de un bloque de cilindros. Los cilindros como tal. Entonces, como ya tengo el bloque de cilindros, tengo que analizar lo que tengo al interior. Estos son los cilindros. En este bloque tengo 4 cilindros. ¿Qué hacen los cilindros? Los cilindros cumplen la función de contener al pistón durante su desplazamiento alternativo desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior y viceversa. Por eso es alternativo. El pistón sube y baja, ¿no? Va y viene. Entonces, al ir y venir, pues realiza un movimiento alternativo, lineal alternativo. Entonces, ese es un tipo de movimiento. Movimientos alternativos es de que cuando llega al punto muerto inferior, para cambiar de sentido de desplazamiento, hay un momento en el cual su velocidad tiene que hacerse 0 al momento de cambiar de dirección. Entonces, ese momento en los puntos muertos superior e inferior, el pistón adquiere una velocidad 0 para luego impulsarse otra vez a través de la carrera del pistón al interior del cilindro y alcanzar una velocidad máxima. Esta velocidad máxima puede superar tranquilamente los 300 kilómetros por hora al interior del cilindro, en esa corta distancia que recorre. Entonces, es realmente rápido. Habría que calcular en motores mucho más rápidos, de 8000, como Jazz alguna vez comentó, 12000 RPM, 9000 RPM, cuál sería la velocidad de desplazamiento del pistón cuando se encuentra a la mitad de su trayectoria dentro del cilindro. Entonces, ese tipo de velocidades van a generar aceleraciones y estas aceleraciones van a generar fuerzas inerciales en el conjunto del pistón y la biela. Entonces, esto va a generar también al cilindro que tenga que brindar la suficiente resistencia mecánica para evitar la deformación durante la combustión de los gases. Este aspecto de la deformación es bajo el principio por el cual se calcula la resistencia mecánica del cilindro, porque el cilindro como tal puede soportar tranquilamente las presiones que se generan durante la combustión, que son alrededor de 60 bar hasta 100 bar quizás en motores muy modernos. Y esa presión es considerable. Sin destruirse, el cilindro puede soportar este tipo de presiones. El tema es de que no solamente tengo que calcularlo para resistencia a la destrucción, sino resistencia a la deformación, ya que si el cilindro se deforma, o sea, se infla por estas presiones al interior, lo que va a provocar es de que va a deformar, se va a inflar como un globo y los gases van a escaparse por los laterales hacia el cárter. Entonces ya no va a haber el aspecto de que toda la presión de la combustión se refleje sobre la cabeza del pistón y desarrollar el empuje necesario para generar momento torsor. Ese es el siguiente punto. Tercer punto, debe tener la suficiente dureza superficial para lograr la duración adecuada a la fricción de las piezas, como en este caso el pistón y las anillas.
Entonces, el interior del cilindro tiene que estar trabajado en un acero adecuado para evitar el desgaste por fricción. ¿Okay? O sea, tener una alta resistencia al desgaste por fricción. Y esto solamente se logra con aleaciones adecuadas de aceros altamente duros para poder soportar este tipo de solicitación. ¿Okay? Pero también ustedes saben que cuando se hace un tratamiento térmico, a ver, yo les mando una pregunta. ¿Cuál es la profundidad que alcanza un tratamiento térmico como, a ver, cianurización? Es un proceso de endurecimiento de superficies. ¿Cuál sería la penetración de este tipo de tratamiento térmico en una pieza como en el cilindro? ¿Quién me puede decir? ¿O qué tratamientos térmicos conocen? Me van a decir el revenido. El revenido. Pero el revenido El no. forjado, Inge. ¿Cuál es, perdón? El forjado. El forjado. Ya, el forjado sirve para poder alcanzar durezas HB 30, HB 40, HB 400 más o menos. Hasta ahí se puede llegar quizá. Y eso creo que es mucho. HB 300 se puede llegar con forjado. El forjado simplemente es como el revenido, ¿no? O sea, el calentar el acero, alcanzar una consistencia de temperatura que pueda llegar a una característica de grano perlítico o austenítico, ¿no? Entonces, hasta ahí puede llegar. Y de acuerdo a eso, llegamos a un nivel de dureza. Pero ese tipo de tratamiento térmico, pues se utiliza más en herramientas de agricultura, en herramientas de cerrajería, en ese tipo de aspectos, ¿no? Para ese tipo de tareas, ¿no? Albañilería, construcción y demás. Pero cuando hablamos ya del interior del bloque de cilindros, del motor, tenemos que ver superficies que sean anticorrosivos, sean de alta duración contra la fricción y además de que deban tener una alta resistencia a la fricción, proporcionen una superficie deslizante, lo que en metalurgia se denomina superficies espejo. Entonces ahí ya ingresan nuevos conceptos de aleaciones, nuevos conceptos de tratamientos térmicos. Hay un tratamiento que se llama corriente de alta frecuencia, por ejemplo. Es un tipo de forma de tratamiento térmico. O hornos de inducción, ¿no? Hornos de inducción. Por inducción de corriente hay un tipo de tratamiento térmico que es muy utilizado en los cilindros, en los cigüeñales. Cianurización también es muy utilizado en cilindros. Luego, obviamente estamos hablando ya de aleaciones con molibdeno y cromo. Entonces, ya son piezas muy, muy especiales. Entonces, mi pregunta iba a cuál es la profundidad a la cual ingresa este tipo de tratamientos térmicos en la superficie del cilindro, considerando que el cilindro debe tener una pared de 8 milímetros máximo, entre 5 a 8 milímetros. ¿Cuál será la penetración de este tratamiento térmico o de cualquier tratamiento térmico en la superficie del cilindro? ¿Cuánto creen que ingresa? ¿O toda la pieza se volverá dura durante el tratamiento térmico? ¿No?
Yo Ronald, ¿qué creo, dice opinas? que solo la parte superficial, ¿no? Solamente las paredes, porque más dentro de la pieza tendría que ser resistente a los impactos, ¿no? Sí, en eso tienes razón. Finge, cuando habla Porque, de perdón. ¿cuánto? Finge. No, cuando habla de cianurización está hablando justamente de resistencia del material, ¿no? Para que no se deforme, ¿no? Pero en este caso, Eh, por ejemplo, en realidad los conceptos, ajá, yo tenía entendido, por ejemplo, de que George. evidentemente un bloque de motor no puede ser 100% rígido porque debido a las vibraciones que puede tener, pues puede sufrir una fracturación más rápida, ¿no? Entonces tiene que haber un porcentaje de, ¿cómo se diría esto? Endurecimiento tal vez, ¿no? Para soportar posiblemente explosiones, pero a la vez también que pueda reducir estas vibraciones mecánicas de la explosión. No recuerdo, la verdad, que el licenciado haya hablado sobre un porcentaje de penetración, pero creo que tenía entendido, creo que era como un 20 o 30%, digamos, ¿no? De la superficie de contacto, creo. No estoy muy seguro, la verdad. Ya, Ronald también comentaba algo así. En realidad lo que dices tiene mucho de cierto, George. Una pieza dentro del motor tiene que estar soportando varias solicitudes. Una de ellas es resistencia, por ejemplo, a las explosiones, lo cual genera vibraciones y puede generar fracturas al interior del cilindro. Pero a la vez, eh, por más duro que sea una pieza, no es pasible a que pueda generar algún tipo de deformación. Entonces, hay que mezclar dos conceptos: resistencia, o sea, rigidez de la pieza, y elasticidad de la pieza. O sea, el cilindro tiene que tener la capacidad de dilatarse y contraerse ante excesivas solicitudes de presión al interior del cilindro. Eso es parte de la estructura del cilindro. Ahora, la superficie interna del cilindro tiene que tener una superficie de deslizamiento que permita que las anillas y el pistón puedan transitar con fricción, pero que no se frenen, sino que tenga un desplazamiento con un coeficiente de rozamiento muy bajo. ¿Sí? Entonces, eso sería excelente para evitar el desgaste. Pero es inevitable, va a haber desgaste. Entonces, por esa razón, esa superficie tiene que ser altamente dura, un HRC 50 más o menos, ¿no? Un grado de dureza HRC 50. Entonces, para lograr ese tipo de niveles de dureza es que se tiene que hacer tratamientos térmicos. Cualquiera que sea el tratamiento térmico, la penetración de esa dureza no va a superar 1 milímetro dentro de la superficie. O sea que si el espesor de la capa del cilindro es 8 milímetros, solamente un milímetro en la parte interior va a ser, o sea, dentro de todo el perímetro, va a ser de la dureza que se requiere para evitar el desgaste. Y para alcanzar altos niveles de dureza, se tiene que alcanzar grano fino. Miren cómo la tecnología acompaña, ¿no? Quiero una superficie dura, lo tengo que endurecer. Al endurecer, el grano se vuelve más fino. El grano, me refiero al grano de acero con sus aleaciones de cromo molibdeno. Entonces, al ser más fino es que la superficie adquiere ese tono espejo que vemos al desarmar los cilindros, las anillas, el cigüeñal. Entonces, todas las piezas que están brillando dentro del motor, que parecen pulidas, porque precisamente tienen un grano más fino, es que han alcanzado una estructura mucho más fina en su granulación. Entonces, esa parte es la que se tiene que desarrollar en metalurgia, ¿no? La observación de estos tipos de estructuras y el cambio de la estructura cuando alcanzamos superficies altamente duras.
Entonces, esa es la ventaja de tener este tipo de materiales en los cilindros. Solamente estamos hablando en los cilindros. ¿Ok? Miren, es amplio, ¿no? Esto de hablar de las piezas. El cuarto punto dice soportar los aspectos corrosivos de los residuos de la combustión. Los motores, cuando combustionan a la mezcla aire-combustible, generan gases y líquidos muy agresivos para los metales. En el caso de los motores a diésel, la norma Euro 2, ustedes saben que permite hasta 150 partes por millón de presencia de azufre en la concentración de diésel del combustible, 150 partes por millón. Y nuestro gobierno compra diésel venezolano que tiene 100 partes por millón. La norma Euro 6 dice que tiene que tener 5 partes por millón de azufre la concentración del diésel que se vaya a utilizar en los motores con Euro 6. Miren, entonces nosotros estamos 20 veces más arriba. Y esto provoca de que durante la combustión el azufre se mezcle con el agua de la combustión. El agua a altas presiones y temperaturas forman con el óxido de azufre ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico es altamente corrosivo para las piezas metálicas. Entonces tiene que tener una defensa dentro de su estructura los cilindros para evitar de que ácido sulfúrico, ácidos nítricos dentro de la combustión puedan generar una especie de ataque corrosivo a las piezas dentro de la cámara de combustión. Alguna vez ustedes van a tener la oportunidad de ver motores que parece que hubiesen tenido pecas, un ataque de viruela ahí adentro. Entonces, estas pecas precisamente son producto de un combustible de mala calidad que ha generado sustancias muy agresivas durante la combustión y que pues el ataque de estas sustancias comienza a generar corrosión dentro del cilindro, dentro de la cámara, provocando una especie de pecas, puntos negros en toda la superficie del cilindro, pistón, culata. Entonces, así se forman los aspectos corrosivos de los gases de combustión. ¿Alguna pregunta con respecto a estos 4 puntos? Dentro de la estructura de los cilindros existen 2 tipos de camisas. O sea, el cilindro como tal se denomina, es una forma cilíndrica, por eso se llama cilindro. Pero en la parte mecánica se la denomina camisa. Entonces, la camisa es la pieza al interior del cual se va a desplazar el pistón para generar combustión, admisión y todos los 4 procesos. Pero existen camisas, en este caso secas, que se insertan dentro del bloque para evitar que, para tener que ser soportados en el bloque de cilindro. En este caso, esta superficie externa de la camisa no tiene contacto con el refrigerante. Por eso se denomina camisa seca. Muchos motores tienen este tipo de construcción. Entonces, estos cilindros son insertados dentro de otro cilindro, dentro del bloque de cilindros, lo cual provoca de que no tenga contacto directo con el refrigerante. Entonces, ahí va a haber una caída de temperatura, una transferencia de calor por 1, 2, 3, 4 medios, ¿no? 4 medios por los cuales el calor tiene que transferirse del interior hacia el refrigerante y va a haber una caída de temperaturas debido a sus materiales en 4 medios distintos. A diferencia del número 2, que es una camisa húmedo. Entonces, esta camisa húmeda se aplica tanto en motores a diésel como en motores a gasolina. Y al momento de ser insertados, esta parte negra va a tener contacto directo con el refrigerante. O sea, del interior del cilindro,
combustión, calor transferido hacia la pared del cilindro y de ahí transferido hacia el refrigerante. Tienen contacto directo con el refrigerante. ¿Vean? Entonces, distintas construcciones de camisas, ¿no? Entonces, al cilindro también se le denomina camisa. De ahí viene el término encamisado, ¿sí? Encamisado. Entonces, cuando un motor ya ha llegado al 0.25, luego 0.50, 0.75 y luego le toca el 100, pues, y no hay repuestos, digamos, para ese tipo de motor y quiero volver a comenzar de cero, lo que se hace es cambiar el cilindro por un cilindro de mayor espesor y comenzar otra vez en estándar. Entonces, a eso se denomina encamisado. Los motores a diésel, por ejemplo, no tienen sentido rectificar el cilindro. ¿Por qué? La mayoría, yo diría un 80% de los motores a diésel, o quizá un 90% de los motores a diésel, vienen con el sistema de extracción de camisas. Se sacan las camisas ya gastadas y se vuelven a insertar camisas 0 kilómetros en estándar, con sus pistones y anillas estándar. O sea que el motor a diésel puede mantenerse estándar por mucho tiempo, sin necesidad de tener el peligro de que se vayan a gastar los cilindros, porque estos son reemplazables y por esa razón se denomina encamisado de camisas húmedas. Muy bien. A ver si se entendió eso. ¿Alguna consulta? Dicen, ahora sí creo. Dicen una consulta, Ya. ¿y cómo se determina? Sé que hay momentos en los que la camisa ya está muy desgastada y toca hacerle el encamisado, como dicen, no ve, hay que cambiar la camisa. ¿Cómo nosotros podemos determinar cuándo ya está desgastado? ¿Cómo podemos diagnosticar, digamos, que sea un cambio de camisa ya? Eso ya es pura metrología, porque acá el interior del cilindro, no sé si, a ver, acá hay uno, no hay. Acá está. El interior del cilindro tiene un diámetro. El diámetro es mínimo. Me voy a inventar un diámetro 80, 0,0. O sea, estoy hablando con centésimas de milímetro, 80.00. Y quizá una tolerancia 5. O sea, me dice que el mínimo tiene que ser 80.00 hasta 80.05. Mucho 0.5. Ya, lo ponemos. 80 y 80.05. Y después de haber hecho 100.000 kilómetros, ya ha generado un desgaste, voy a medir con el alexómetro el interior del cilindro y observo de que el desgaste está en 80.12. O sea, se ha ampliado el diámetro. Y en el otro está 80.15. En otro está 80.15 y todos. Y tiene una forma ovalada, conicita, todos esos defectos de medición de interiores. Muy bien. Entonces necesito rectificar. Hay otro término. Vean, hace rato aprendimos el término encamisar. Ahora vamos a utilizar el término rectificar. El rectificar quiere decir que el tornero va a venir acá con una fresa, algo así, una fresa cilíndrica, y me lo va a igualar a 80.25. Mi primera medida era 80.00, ahora es 80.25. ¿Qué ha hecho? Ha ampliado el diámetro del cilindro en 0.25 milímetros. A ese procedimiento se le denomina rectificado del cilindro a la siguiente medida. Del 0,0, que era el estándar, lo ha pasado al 0.25. Muy bien. Otra vez va a trabajar unos 2 años. Del 0.25 va a pasar a la siguiente medida, al 0.50. Obviamente avanzamos por la parte interior. O sea que la pared del cilindro va a comenzar a generar un desgaste. Luego paso al 0.75. O sea, va de 0.25 en 0.25. El 0.75 ya sería la cuarta medida, porque hemos comenzado con estándar 0,0. La segunda sería
0.25. La tercera sería 0.50 y la cuarta sería 0.75. Bien. Hay algunos modelos, algunas marcas que llegan al 0.100, o sea que estamos en 80.75 más 0.25 ya sería 81.00. ¿No? Entonces ya habría desgastado 1 milímetro, medio por acá y medio por acá, en suma 1 milímetro en el diámetro total del cilindro, el interior del cilindro. Entonces lo está igualando a las medidas estandarizadas de rectificación. ¿Qué sucede con la estructura del cilindro? Se vuelve más delgada. Al ser más delgada, se vuelve, pues se va a transformar en un motor más débil, que va a calentar muy rápido y todos esos aspectos de la debilidad del material. Bueno, a mí me gusta que este auto tenga su motor original y no quiero cambiar motor, sino decido, como ya está en 81, decido encamisar. Consigo las camisas estándar, voy al taller de tornería y le digo que cambien las camisas. Lo extraen a presión y lo insertan a presión, estas camisas, y otra vez comienzo con 80.00. Entonces, luego de un procedimiento de rectificación y haber llegado al límite de la rectificación, puedo proceder a conseguir encamisados y poder salvar el bloque, ¿no? Y volver otra vez a trabajar de estándar. Muy bien. Ese es un procedimiento. Entonces es cuando rebasa los límites de rectificación. ¿No? Entonces, lo primero es 0.25, 0.50, 0.75. Esta columna es en milímetros. Su equivalente en pulgadas es esta otra columna. En los americanos se habla del estándar, del 0.10, del 0.20 y del 0.30. En las medidas milimétricas o métricas se habla en estándar 0.0, 0.25, 0.50 y 0.75. Esas serían sus equivalencias. Y entonces el encamisado o el rectificado, bueno, cambio de la camisa, técnicamente no lo hacemos nosotros, ¿no? Lo haría un tornero. Sí, un tornero. Este otro procedimiento, voy a regresar. Este otro procedimiento en los motores a diésel, esto no se aplica a motores a gasolina, solamente a motores a diésel. Entonces, en este tipo de procedimiento, sí se puede cambiar en un taller mecánico, si se tiene el extractor adecuado, extraer la camisa y luego insertar la camisa nueva. Esto sí procede a hacerlo en un taller mecánico. Creo que los únicos motores que pueden hacerse en cambio de camisas en un taller mecánico son los Volkswagen, porque los Volkswagen tienen sus cilindros extraíbles, ¿no? Cada una de las aletas se puede extraer y se puede cambiar por otro conjunto. Entonces, ahí quizás se pueda aplicar el concepto de encamisar en taller mecánico. ¿Okay? Pero es importante, ¿no?, conocer esto, porque después pues nos pueden tomar el pelo. Bueno, ahí está. Esta es una camisa seca. A esto me refería, ¿no? La camisa es insertada dentro de otro cilindro, dentro del bloque de cilindros, pero no tiene contacto directo. Nuestra pieza del cilindro, nuestra camisa, no tiene contacto directo con el refrigerante. No me gusta mucho esta configuración porque por la parte termodinámica tiene muchas paredes, muchos materiales diferentes que generan gradientes de transferencia de calor y concentraciones de calor en algunas partes de la estructura. Si aquí hay una capa de grasa, va a haber un aislante. Si se forma una bolsa de aire, va a haber otro aislante. Y eso puede provocar puntos candentes dentro de la estructura. Pero así lo diseñan. Hay muchas marcas que diseñan sus motores de esta forma. Esta es una forma mucho más simple y directa de transferencia de calor. Camisa húmeda. Ahí está nuestra camisa.
se inserta en el bloque y el bloque tiene un soporte superior y un soporte inferior con retenes, con O-rings, donde el cilindro, la camisa, evita que el refrigerante pase a la parte de aceite, que es la parte inferior. Pero tiene un contacto directo con el refrigerante. Entonces, eso es bueno. En este caso, en este tipo de construcción, hay que cuidar mucho que el refrigerante precisamente tenga una concentración de anticongelante adecuada para evitar la corrosión de la superficie del cilindro. Muy bien, ese aspecto es importante cuidarlo. ¿Otra consulta? Todo bien. Ahí está nuestro tipo de cilindro extraíble de la marca Volkswagen, donde esta camisa, a diferencia de estas dos, estas son refrigeradas por líquido, refrigeración líquida, y esta otra ya es refrigerada por aire. Entonces acá el paso del aire a través de las aletas es lo que genera la transferencia de calor y la refrigeración de la pieza del cilindro por efecto del aire. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado en poder instalar las aletas, los alerones de aire alrededor del bloque de cilindros para que el aire pueda ser forzado en su paso hacia las paredes del cilindro. Entonces, ahí se tiene una refrigeración por aire. Ahora llegamos al pistón. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, yo tenía una consulta. ¿Se puede identificar fácilmente o a simple vista si la camisa es en seco o es húmeda? En un bloque de motor. No, hay que desmontar. No se puede. Desmontando es la única forma de hay que desmontar el bloque de cilindro. Ajá. Sí. Yeah. Entonces, ok. Muy bien. Y también a través de los orificios de control de refrigeración, que lo podemos ver en taller. Ahora no tengo ningún gráfico referido a esto. En el exterior del bloque de cilindros existen unos tapones. Este tapón, acá está, miren. Este es un tapón de refrigeración, se denomina. Se lo inserta y se lo extrae en cada reparación porque se va oxidando y se va perforando. Entonces, cuando se extrae se puede ver el interior si es que no contiene barros, si es que las paredes de las camisas están todavía soportables con respecto a la oxidación, a la corrosión. Entonces, pues es parte del mantenimiento que se tiene que hacer durante la reparación. Entonces, estos tapones hay tanto en el bloque de cilindros como en la culata. ¿Recuerdas en tu motor, cuando estabas desmontando, me decías, necesito una llave Allen súper grande, ¿no? En el centro de la culata. Sí. Yo les decía, no, esa no es una llave Allen, es un sistema de refrigeración, les decía. Entonces, en este motor ya no es un tapón, sino ya es una cabeza especial que era Allen. Entonces, cada motor, cada fabricante le pone distintos tipos de tapones. Entonces, este es el tapón que en el bloque de cilindros sirve para revisar las paredes de las camisas desde el lado del refrigerante. Es una consulta, y eso vamos a hacer. Entonces, hay medios. Diagnóstico, limpieza, digamos, de esa parte. ¿O no es siempre muy recurrente? No lo podemos sacar, eso es darle un golpe con un buen martillo. Es necesario. Es necesario. En un proceso de reparación real hay que cambiar ese tapón porque tiene una ubicación muy complicada para hacerlo cuando el motor ya esté otra vez en el vehículo. Entonces es mejor aprovechar que el motor, el bloque está fuera, cambiarlo, su costo no es muy alto, ponerle un buen pegamento y volverlo a tapar con un tapón nuevo. Entonces, y eso te va a dar otra vez tus 50,000, 80,000 kilómetros de desplazamiento. Es que nuestro medio es muy complicado. Le dices al conductor, mira, tu sistema de refrigeración tiene que usar anticongelante al 50% y agua destilada.
Ok, te escucha, pero no te hace caso. En la primera calentada o en la primera lavada del sistema de refrigeración, bota todo ese líquido que era original y le pone agua de la pila, que tiene corrosivos, que tiene metales pesados y obviamente el sistema de refrigeración se deteriora y oxida todo lo que está al interior compuesto por hierro y genera barros y todo esto. Entonces, pues, ese es el mal mantenimiento, mal uso que se le hace a un bloque de cilindros a través del sistema de refrigeración. Ok. Muy bien. A ver, veremos si parece que alguien quería entrar hace rato y no le hice caso. No, no hay nadie. Falta nuestro amigo Ronald. ¿Quién más está? Jazz, Jorge, Ronald. Joel falta y el Pablito. ¿No? No están los dos amigos. Están en la marcha también. Ahora, ¿de qué lado estarán? Pues del lado de la resistencia o del... No sé, por ahí aparecen en las noticias. No, ojalá no. Ya. Sí. Bueno, ya dentro del cilindro ya ubicamos al conjunto biela-manivela. Bueno, y dentro del conjunto biela-manivela, un elemento importante es el pistón que estaría ubicado en la cabeza de la biela. Esta es la configuración del pistón y esta parte inferior se denominaría la biela. Entonces, acá tendríamos la tapa de biela, el cuerpo de la biela. Y acá hay algo muy curioso. Esta curiosidad consiste en lo siguiente. El diámetro del pistón, que sería de este borde a este borde, y obviamente si tiene un diámetro tendría que ser una circunferencia y obviamente tiene un centro. Entonces, el centro del pistón no coincide con el centro del bulón. O sea, al momento de hacer el trabajo, el recurso mecánico de perforado acá y hacer el asiento, el orificio donde vaya a ir el bulón de biela para unir la biela con el pistón, no coinciden los centros, hay un descentrado. Este descentrado se denomina la excentricidad de Briggs. Y esta excentricidad de Briggs, que es un ingeniero inglés el que diseñó este tipo de excentricidad, ayuda a disminuir el efecto de las fuerzas de empuje durante la compresión y la expansión en esta cara, acá y acá. Entonces, ese pequeño desplazamiento disminuye la fuerza lateral durante el proceso de compresión y durante la expansión en esta otra cara. Entonces, de alguna forma prolonga la vida útil del pistón, evitando ese tipo de desgastes. Si fuese totalmente concéntrico, línea de cilindro con línea del pistón y de la línea del pistón con el bulón de biela y la biela con el cigüeñal, cada vez que hubiese un proceso de combustión acá, el golpe sería directo, porque iría por una sola línea hasta el apoyo de biela. Y esto es altamente defectuoso porque daría un golpe directo en el cojinete de biela, acelerando su desgaste. Y también las paredes laterales del pistón. Por esa razón, existe un descentreamiento en lo que se refiere a la ubicación del bulón de biela, del centro de biela con respecto al centro del pistón. ¿Ok? Y una consulta. Del cilindro. ¿Sí? El descentrado de lo que es la biela, ¿tiene un parámetro específico o es sacado mediante un cálculo especial según el tamaño del cilindro o del pistón, perdón?
Normalmente es de 2 a 3 milímetros, 1.5, 2 milímetros, que más o menos sería un 0.03 del diámetro, ¿no? Ay, 0.03 del diámetro, 0.02 del diámetro total. ya está bien, Inge. Gracias. Ok, ok. Bueno. Continuamos. Bueno, entonces algunos aspectos del pistón. A ver qué tenemos acá. Es la parte superior del pistón. Aparte de la excentricidad, ahora vamos a conocer al pistón, la parte superior. Cada uno de los canales donde se van a alojar las anillas se denominan cejas. Las cejas de las anillas, donde van a ir ubicadas las anillas. Estos canales se denominan cejas. Entonces, la ceja de la primera de compresión, la ceja de la segunda de compresión y la ceja del anillo de lubricación o de aceite. Tiene 3 cejas. Esta parte es el cuerpo del pistón y acá, abajo del bulón, del eje del bulón, se denomina falda del pistón. Esta es la falda del pistón. Entonces, la cabeza del pistón, las cejas, el cuerpo del pistón y el lugar de las faldas del pistón. El orificio se denomina orificio para el bulón de biela. Se denomina el orificio del bulón de biela. Dentro de las curiosidades, bueno, ¿qué más podemos tener acá? El aspecto de la biela. Hay una unión entre lo que es la biela con el pistón a través de un perno que se denomina bulón, que atraviesa todo el pistón y en medio sostiene la biela. ¿Okay? Este es el cuerpo de la biela, el ojo de la biela, y esta sería el pie de la biela. Este es el pie de la biela donde están los pernos de sujeción hacia la tapa de biela. Entonces acá hay una mitad y esta sería la tapa de biela. ¿Ok? Cada biela es balanceada con un pistón. En fábrica se procede a balancear la biela con el pistón para que se pueda evitar fuerzas inerciales elevadas a altas RPMs. Entonces, el efecto de generar fuerzas inerciales puede provocar un desgaste o destrucción incluso del conjunto de la biela o del pistón. Entonces, los pernos de biela acá son de alta resistencia. ¿Hasta qué grado conocen los pernos en metrología? ¿Desde qué grado les han hablado? Grado de los pernos. Hasta donde me acuerdo, Inge, había grado 5, creo. Bueno, era como una numerología 5, 5.1, luego 1 y 2. Sí, sí. En la parte superior de la cabeza del perno o de la tuerca existen formas de indicar el grado del perno, ¿no? Eso es la resistencia al torque, el perno en tracción, cuánto de esfuerzo necesitamos, su esfuerzo máximo para la tracción, para evitar de que esto se deforme, etc. Entonces, grado 5 existe, grado 6 también existe, 7 existe, 8, 9, 10 existe. Entonces, normalmente estos pernos son pernos especiales, al igual que los pernos de culata. Entonces, no son comerciales, voy a decir, no vas a ir a Perno Centro o a Pertec y véndame un perno de biela de grado tanto, no hay eso. Son pernos especiales de la firma, no sé, Nissan, Toyota, Ford, etcétera, porque tienen una estructura muy especial interna. Estos normalmente son de grado 12 a grado 14. Entonces, son altamente duros. Tienen una alta resistencia a la tracción, pero sin embargo no dejan de ser indestructibles porque una aceleración desmedida del cigüeñal puede provocar fuerzas inerciales que pueden romper estos pernos.
Entonces tampoco son pernos indestructibles, ¿no? Sí hay esfuerzos máximos, pero en el motor tranquilamente se pueden superar esos esfuerzos máximos que se tiene en este tipo de pernos. Y una consulta. Gracias por el comentario. Sí, George. Menciona que si son de grado 10 hasta 12, bueno, tienen mucha resistencia, ¿no? ¿Qué pasaría si en un hipotético caso nos llega un vehículo y detectamos que sí había uno de estos pernos que o estaba rajado o ya completamente roto, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede proceder en esos casos? Porque evidentemente, como dice, no es comercial, no vamos a encontrar fácilmente el tornillo asimilo, ¿no? ¿Habría que hacer importar estos tornillos o ahí nomás se encuentra, digamos, en tiendas específicas? Dependiendo cómo quieres hacer tu trabajo, porque si quieres garantizar un trabajo serio, habría que importarlos. Yo me refiero, por ejemplo, a un vehículo General Motors o un Ford o una línea RAM de Dodge, algo así. Esos vehículos americanos o un BMW, por ejemplo, ¿no? Europeo, Mercedes, etcétera. En esos casos sí hay que importar los pernos. Entonces, ¿por qué? El perno tiene una estructura muy interesante. Aparte de que tiene una forma, bueno, común de perno con su roscado, en esta zona de la mitad del perno tiene un cilindrado específico, debido a que tiene que centrear la parte superior de la biela con la tapa de biela para formar esta circunferencia perfecta, donde va a girar el cigüeñal. Entonces, si hubiese un ligero desfase en el perno, un poco más delgado, digamos, entonces la tapa de biela va a comenzar a bailar a izquierda y derecha, deformando esta circunferencia. Entonces, por esa razón, la estructura del perno es única en cada marca. Entonces, si vas a conseguir un perno, no te van a vender el perno, te van a vender la biela en su conjunto. Entonces, ya estoy hablando de cambiar el juego de bielas. Ahora, si es un vehículo de no muy alta gama, ¿no? Una gama media, un Toyota, un Nissan, algo así, que es del mercado asiático, en el mercado informal de piezas usadas encuentras la biela, encuentras el perno. Entonces, ahí hay mayores posibilidades de que puedas reemplazarlo por una pieza usada. Porque estamos hablando de motores que no son de muy altas prestaciones, no son de muy alta gama. Entonces, eso sí es el tema de poder tener, ¿no?, a disposición los repuestos. Y una última cosita más, eso. Disculpe que sea tan preguntón. Por ejemplo, está claro lo del perno y las recomendaciones que menciona. Pero también, yo creo que también si es que uno encuentra un perno así roto o quebrado, puede que todo el sistema de la biela también ya esté afectada, ¿no? En este caso, sería lo más recomendable cambiar nomás toda la biela, más que buscar un perno, tal vez. Como estaba mencionando antes eso. Hay que ver, habría que evaluar, porque a veces te llega un motor con un golpe, ¿no? Un toc, 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 toc. Uy, entonces ya el propietario lo traía de miedo al taller y dice, pues hay un golpe ahí adentro y ya no lo acelero y todo eso. Entonces puede que se suelte, se haya soltado el perno, se haya generado oscilaciones internas, porque acá el perno dentro tiene un cilindro. Y como te digo, ese cilindro está torneado de acuerdo a la estructura del perno. Y por ahí ha tenido un desgaste, lo cual está generando una deformación de la circunferencia y es el producto del golpeteo. Entonces, ante esos síntomas, sí hay que hacer una evaluación muy minuciosa de la deformación, desgastes, golpeteos, estructura del perno y todo eso, antes de proceder a montarlo, porque por ahí ya se ha deformado este cilindro, esta parte interior de los cojinetes, y pues ya no va a tener el mismo apoyo hacia el cigüeñal. Entonces, ahí sí amerita cambiar el conjunto de la biela.
Y si vas a cambiar un conjunto de la biela, tienes que cambiar todo el conjunto de las bielas en este caso. Entonces ya estaríamos hablando de 4 bielas o de 6 bielas de acuerdo a la cantidad de cilindros. Entonces, ese es el aspecto del análisis dinámico y cinemático del conjunto biela-manivela a altas RPMs. ¿Ustedes tienen una asignatura que es cinemática de los mecanismos? ¿Sí? Hey. Ajá. Ahí en Sí. cinemática de los mecanismos y en ingeniería de los motores de combustión interna se llega a hacer el análisis de fuerzas en bajas RPMs y en altas RPMs referido precisamente a estas holguras. Entonces ahí es quizá donde te vayan a dar una respuesta numérica de cuánto puede afectar una ligera variación del gramaje, una ligera variación de la deformación, de la excentricidad de estas piezas en altas RPMs, superando las 5000 RPMs para arriba. A Jazz le gusta hablar de los 9000, 10000 RPMs. Se puede hacer simulaciones de esas RPMs con una computadora, el programa adecuado, y ver las inercias, las fuerzas de inercia que se generan en el conjunto biela-manivela. Tarea. Y ya les di esta tarea hace rato. Les decía, ¿por qué el tractor que está ahí en el patio es medio tractor y no es un tractor entero? Y les pedí que le consulten a don Víctor. ¿Quién hizo eso? Ay, me he olvidado. Le he preguntado a don Víctor. No le pregunté. Ya. A ver, pregúntenle y él les va a comentar la anécdota. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, en el motor a diésel hay una parte del sistema de suministro diésel que se denomina gobernador, el regulador de RPMs o gobernador. Entonces, una falla de ese sistema provoca de que el motor se dispare. El término se disparó, también ya lo hemos aclarado. Eso ha sucedido con ese motor a diésel. Pero la anécdota entera le preguntan a don Víctor, al pequeñito, a Víctor Poma, para que les relate toda la historia de ese tractor. ¿Ok? Entonces, es tarea. Ajá. Ok. Entonces, vean, cada pieza dentro del motor, obviamente son motores que a altas RPMs pues generan fuerzas inerciales muy grandes y para eso tienen que estar bien centreados, tienen que tener una buena fricción, un buen lubricante, pernos de alta resistencia que garanticen que no va a haber deformaciones, materiales en este caso en la biela, materiales en el pistón, en el cilindro. Entonces, cada una de estos componentes tienen sus características que ayudan a que el motor sea una máquina prácticamente perfecta. Pero llegar a la perfección es imposible. Entonces, pues hay deficiencias. Hay deficiencias en la estructura de la fundición, hay deficiencias en la estructura del estampado de la biela, hay deficiencias en el torneado interior, en el centreado, en el gramaje. Entonces, todas esas deficiencias tienen que estar dentro de las tolerancias requeridas, porque si se supera esas tolerancias, esa máquina va a ser autodestructiva. Vean. He aquí un pistón, es un pistón de un sistema GDI, superficie de la cabeza muy especial. Acá hay una hendidura, una especie de hendidura, ya que hay una protuberancia. Es muy especial este pistón, pero no deja de ser especial porque tiene la misma estructura que cualquier pistón. Cabeza de biela, las cejas para las anillas, en este caso continúan siendo 3 cejas, primera de compresión, segunda de compresión y lubricación. El bulón de biela, ahí está el agujero del bulón de biela, la falda del pistón, siguen teniendo las mismas estructuras. Ya cuando evolucionamos, y creo que esta parte le falta mucho en la carrera, hay muchas partes internas del motor de explosión que son distintas en el motor a diésel.
Por ejemplo, los motores a diésel tienen la parte superior de acero y la falda de aluminio, ¿no? Entonces, tienen otra estructura por la forma de funcionamiento. Pero nosotros nos conformamos con que toda la estructura es de aluminio. Sí tiene unas placas acá que evitan la dilatación de la pieza, unas placas internas de acero, pero más nada. Entonces, esa es la forma del pistón. El pistón dice que cumple lo siguiente: transmitir la presión de la combustión en forma de fuerza de empuje hacia la biela, tiene la suficiente resistencia mecánica para evitar la deformación. Si bien se deforma, o sea, les decía, y esto les expliqué desde quizá una primera clase, el pistón tiene una forma cónica que durante el funcionamiento va generando acumulación de calor, o sea, se va dilatando, eleva su temperatura, se dilata y su forma final es un cilindro perfecto. O sea, la ingeniería de los materiales hace de que cuando estamos en frío, el pistón es una especie de cono truncado y a medida que se va calentando, llega a tener la forma de un cilindro perfecto. Entonces, tiene que llegar a generar ese tipo de deformación. Tiene que tener la suficiente resistencia mecánica para poder soportar la presión máxima de los gases. Estamos todavía en el capítulo de compresión, recién vamos a ingresar a combustión y en combustión vamos a ver el tema de la presión máxima de la combustión de gases, que más o menos bordea entre los 60 bar hasta los 100 bar en los motores de explosión. Entonces, pero en las dimensiones que tenemos en el pistón, esa transformación de 60 bar puede generar altas fuerzas de empuje sobre el pistón. No les voy a adelantar nada porque necesito que ustedes calculen esas altas fuerzas de empuje sobre el pistón y se queden convencidos de cuánto esfuerzo mecánico soporta el pistón. ¿Okay? Genera un cierre casi hermético entre las paredes del cilindro para que los gases no puedan fugar hacia el cárter. Esto con ayuda de las anillas, obviamente, ¿no? Las anillas son los elementos metálicos que retienen la presión de los gases en combustión que se encuentran en la parte superior, entre la culata y los cilindros. Y otra vez acá, soportar los aspectos corrosivos de los residuos de la combustión. El aluminio como tal, si bien parece que no es corrosivo, sí es altamente corrosivo y es enemigo número 1 del azufre. Entonces, azufre con agua generan ácido sulfúrico, lo cual puede destruir al aluminio del pistón. Entonces, ahí entra la metalurgia diseñando, probando nuevos materiales en base a aluminio para que puedan ser altamente resistentes a la composición de los gases de la combustión. Vean, obviamente, ¿no? El aluminio no es el único material que se emplea para los pistones. En la antigüedad, de años 50 hasta los 60, todavía habían pistones de hierro. Pesados, obviamente, si son pesados, son para motores de bajas RPMs. En la actualidad nuestros motores son rápidos, son de muy altas RPMs. Entonces necesitan ser necesariamente de aluminio, porque es el material más liviano que existe en la industria automotriz. Y si vamos a pensar en motores especiales o de competición, podríamos hablar de pistones con titanio. Entonces, de mayor resistencia mecánica, pero también de un material demasiado caro. Pero existen ese tipo de motores con estos materiales. ¿En qué existen los pistones de fibra de carbono? Los pistones de fibra de carbono solamente se emplea como soporte. Acá. Entonces, los pistones de fibra de carbono, esta parte de abajo, son de fibra de carbono. Ultra livianos. Pero la fibra de carbono no te puede soportar las temperaturas de 2000 grados centígrados que se desarrollan acá en la parte superior.
Entonces, esta parte superior, separada y, bueno, con un soporte especial hacia el bulón, esta parte superior siguen siendo de aluminio con aleación de silicio, la parte superior. Y la parte inferior de la biela sí llegan a ser de fibra de carbono. Entonces, de un composite, ¿no? Composite o fibra de carbono es un tipo de material plástico en base a carbono. Hay distintos tipos de composite. Entonces, puede haber el aspecto de... un momento, por favor. Bueno, ¿estamos bien? Sí, Sigue. Okay. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a esto del pistón? Mire, hablar de estos materiales hay que hablar necesariamente de termodinámica, de metalurgia, de resistencia de materiales, y cuando se llega a entender estas otras asignaturas en la estructura de una pieza que solamente es el pistón, entonces ahí ya te das cuenta que realmente es la conjunción de todas esas ciencias en un elemento como el pistón, como la biela, como el cigüeñal o como el cilindro, sí es altamente complejo. Entonces, es ahí cuando te das cuenta que, uy, con razón estoy estudiando mecánica automotriz. ¿Ok? Bueno, con respecto a los aspectos corrosivos de los residuos de la combustión, es lo mismo que los cilindros, ¿no? Lo que soportan las paredes de los cilindros con respecto a la acción corrosiva de los productos de la combustión, también lo va a soportar el pistón, también va a ser soportado por las anillas, por las válvulas. Entonces, en base a la ciencia de la metalurgia, es que tiene que desarrollarse o se han desarrollado aleaciones que de alguna forma tienen mayor resistencia a los aspectos corrosivos de los ácidos que se forman dentro del proceso de combustión. Bueno, y por ese lado también va pues el aspecto de que este motor es un Euro 5 y si es Euro 5 tiene que tener un tipo de combustible que vaya a satisfacer ese tipo de material que se emplea en el interior del motor. Porque si a un Euro 5 le meto un combustible que ni siquiera es admitido por un Euro 1, pues voy a tener la destrucción rápida del motor. Por más moderno que parezca que fuere, no que sea. Acá tengo un pistón donde la parte superior tiene una especie de defensa, fíjense, agregado de cromo, dice. Acá tiene aluminio con cromo en la parte superior, o sea que es un pistón de alta resistencia con cromo para evitar de que tenga ataques por corrosión de los productos de la combustión. Acá tengo un anillo de acero a lo largo, miren, esta parte blanca, en toda la estructura de aluminio tengo este anillo de acero para evitar la dilatación, es una retención de dilatación. Y bueno, tiene incrustado un buje de acero de alta resistencia para que el bulón pueda acá balancear tranquilamente, ¿no? Pueda rotar al interior con mínimo de fricción. Entonces, esas son algunas incrustaciones que se desarrollan en el pistón de otros materiales para incrementar su resistencia y evitar también su dilatación. Entonces, algunos aspectos. Para esto tengo que mandarles, creo que hay un artículo sobre pistones que se los voy a cargar luego. El aspecto externo de los pistones es para motores de combustión por explosión. Así se ven los pistones nuevos, recién torneados en aluminio. Estas dos perforaciones, desniveles, son para que las válvulas no choquen con el pistón cuando el pistón se vaya a encontrar en el punto muerto superior y todavía haya traslape valvular en el cilindro.
Entonces, por esas razones que se hacen este tipo de desniveles para nuestro pistón. Distintas familias, distintas formas de pistones. Todos estos son... Uy, este es de diésel, este también es diésel. Todos estos pistones son de diésel. Todos son diésel. Por la forma de la cabeza del pistón, esto es de motor de combustión con precámara, inyecciones directas y precámara. 2 pistones con precámara y 4 pistones con inyección directa. Estas partes laterales, así en un color negro, es una aleación de grafito. Entre el grafito, cuando hay mala lubricación, el grafito actúa como lubricante, es como un lápiz, ¿no? Entre la pared y el pistón, entre el cilindro y el pistón, hasta que no llegue el aceite. Entonces, cuando una pieza es altamente negra, como es esta y esta otra, tienen incrustaciones de grafito que actúan como lubricante de nivel primario. Ya posteriormente, cuando ya se llene de aceite, pues ya no va a haber contacto y esto va a dejar de tener contacto por grafito. Esta falda también tiene grafito. Otra de las curiosidades de la construcción de pistones. Estos ya son pistones para GDI. Esto también es para GDI. Acá tengo la cavidad donde va a ir la inyección de combustible, la cavidad de este lado donde va a ir el combustible. Tiene una flecha, los pistones tienen una posición en la cual te indica hacia qué lado es la parte delantera del motor y en ese sentido tiene que ser armado el pistón en el motor. Esas son algunas de las curiosidades. Y esta es la forma de unión entre lo que es el pistón y la biela. Ahí está el pistón y la biela a través del bulón. El bulón es una pieza extraíble, se inserta en el pistón a través de este cojinete, el buje cojinete, tiene una lubricación y en este caso, miren, está soportando 2.500 kilogramos fuerza, dice, de empuje. O sea que aquí hay una fuerza cortante en este extremo y en este extremo de 2.500 kilogramos fuerza. Y pues son 2,5 toneladas para poder soportar el efecto cortante. Problema para resistencia de materiales. ¿Ok? El pistón bulón de biela. Es lo que les decía. Cuando el diámetro del pistón coincide con el bulón de biela y este coincide con el asiento de la bancada, generan un efecto directo de golpeteo sobre la bancada. Pero con el desplazamiento, ahí hay bueno, en este caso el gráfico es exagerado porque aquí está el eje de la bancada y el eje del cilindro está acá. Se genera la disminución de la fuerza N, que es la fuerza lateral, hacia la pared del cilindro por efecto del pistón. Acá es menor. Entonces, la misma fuerza de combustión no disminuye el efecto de la fuerza de la biela, pero sí disminuye el efecto de la fuerza lateral de desgaste del pistón con respecto al cilindro. Entonces, es una explicación gráfica de por qué se genera o por qué es útil el descentrado, la excentricidad del pistón con respecto al bulón de biela o el bulón de biela con respecto al eje del pistón. Ahí está. Muy bien. El conjunto de las bielas y pistones unidos al cigüeñal pues generan el conjunto biela-manivela. Este conjunto biela-manivela tienen como principales actores a la biela y al cigüeñal. El cigüeñal tiene que ser apoyado
en las chumaceras o tapas de biela, serían las tapas, perdón, los sombreretes o codos de sombreretes de bancada, y acá también tengo la biela y su tapa de biela. Entre la biela y la tapa de biela existen los cojinetes, ahí están cojinetes de biela y los cojinetes de bancada. Cojinetes de biela y cojinetes de bancada. Al interior del cigüeñal existen conductos, obviamente trabajados, perforados para generar los orificios de lubricación. El cigüeñal es el encargado de recoger el aceite desde una línea maestra de lubricación y distribuirlo a través de la estructura del cigüeñal hacia las bielas y de las bielas hacia los pistones. Entonces esto se hace durante el movimiento del motor a través de esos conductos. Entonces, durante el giro del cigüeñal existe una ligera coincidencia de estos orificios por el momento en el cual están girando y por ahí es por donde pasa el lubricante hacia estas piezas, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Ahora, el cuerpo de la biela. La biela está encargada de transmitir el movimiento rectilíneo del pistón y transformarlo en movimiento rotativo o circulatorio de circular de nuestro cigüeñal. Existen distintas formas de trabajo de la biela, o sea, la biela junto con la tapa de biela y los pernos de sujeción tienen que formar un cilindro perfecto acá, para que en una circunferencia perfecta el codo del cigüeñal, el puño de cigüeñal en lo que es puño de banca de biela, pueda girar lo más adecuadamente posible. Entonces, para eso existen asentamientos. Acá hay un asentamiento con dentado. Acá hay una fractura por frío. Se fracciona la tapa del cuerpo de la biela en frío y se genera una superficie única de asentamiento. Porque esta superficie no se va a repetir en el otro lado. Va a ser el mismo método, pero otra forma de superficie de fractura. Muy bien. Entonces, acá tengo dos métodos distintos de fractura. Acá tengo esta superficie que está trabajada, está pulida. Pero no es porque está pulida, sino porque el proceso de mecanizado de esta superficie es para balancear todo el conjunto de la biela con sus hermanas bielas. O sea, si son 6 bielas, las 6 tienen que tener la misma masa. Y este abultamiento de material es lo que permite generar un proceso de igualamiento de masas para que haya la menor cantidad de desequilibrio másico y luego inercial. Ahí tengo esa biela, la fractura acá, la fractura en frío. Acá una biela tradicional con un corte plano. Y el mecanizado interior de la cabeza de biela. Vean, a esto me refería, ¿no? Vean, esta parte es trabajada. Este cilindro tiene que asentar en un cilindro interior. Este cilindro exterior del perno tiene una tolerancia y tiene que dar un asentamiento en el interior. Otros tienen ligeramente acá otro cilindro para poder centrar el cuerpo de la biela con la tapa de biela. El paso es altamente fino, normalmente es un paso 0.05, paso 0.4,
tampoco son medidas estandarizadas de los pasos, ¿no? Son pasos especiales para este tipo de perros de biela. ¿Alguna pregunta? Inge, he visto en la anterior presentación una biela que no es netamente ¿no? Perpendicular se diría, o recta, digamos, esa. Primera vez que Ajá. veo, ¿tiene alguna característica especial este diseño de biela? Ya. A diferencia de... bueno, en esta tengo las dos. Miren, esta es la tradicional, perpendicular. El corte de separación es perpendicular al eje de la biela. En este caso, el eje de la biela ya no es perpendicular al corte de separación, sino que tiene un ligero ángulo. ¿Ok? Esto no es porque le haya gustado al ingeniero que ha diseñado esta biela o esta otra. No, a mí me gusta que sea así inclinada y el otro no, a mí me gusta que sea recta. Perfecto. No sale por eso. Sale por el cálculo del diámetro del cigüeñal. Porque de acuerdo a las fuerzas que vaya a transmitir la combustión, se genera fuerzas de empuje en el pistón y la transformación de esas fuerzas de empuje en momentos torsores en el cigüeñal. Entonces, la fuerza de empuje se transforma en una fuerza de torsión en el cigüeñal. Y esa fuerza de torsión obviamente tiene que generar las dimensiones de apoyo acá en la biela. Y también luego las dimensiones de apoyo en la bancada, en el punto A. Entonces, el dimensionamiento para poder generar la transferencia de estas fuerzas provocan durante el diseño cuál va a ser el diámetro del cigüeñal en el punto B. Entonces, a veces este diámetro y más la forma de la biela, la ubicación de los pernos y todo esto son mayores en tamaño que el paso del cilindro, porque el pistón tiene que instalarse por la parte superior de la culata, tiene que ingresar la biela y luego asentarse hacia el cigüeñal. No es por abajo, es por arriba. Entonces, por esa cuestión de diseño, esta parte de acá, de este punto a este punto, sale mayor al diámetro del cilindro. Entonces, la única forma de disminuir este punto a este punto en longitud es haciéndolo en un ángulo sesgado. Normalmente es 30 o incluso hasta 45 grados. Entonces, de esa forma, si trazo una línea acá y la bajo y trazo otra línea acá, recién esta distancia de paso es menor al diámetro del cilindro. Entonces se puede insertar la biela a través del cilindro. Entonces es resultado de los cálculos del diseño de resistencia del cigüeñal, razón por la cual salen en forma sesgada. ¿No? Entonces esa es la razón por la cual tenemos este tipo de bielas. No es por gusto del diseñador. Muy bien. Está bien, gracias. Ok. Hay muchas curiosidades. A ver, les voy a dar una pregunta de... Ay, no está acá. Volveremos al bloque de cilindros. Quien me responda aprueba la materia cuando ustedes tengan la oportunidad de responderme. Acá está. En este bloque de cilindros se puede observar este orificio. Y luego tengo este otro orificio. Normalmente se tiene dos orificios en cualquier bloque de cilindros, acá y acá, de un mismo lado. A veces se tiene 3, 1, 2 y de este lado 3. Están perforados, están fresados y tienen incluso un desbaste del, ¿cómo se llama eso en términos mecánicos? Del chaflán. Pues tiene un chaflanado incluso.
Entonces acá se puede observar el chaflán y es un cilindro. Es como si fuese un perno, pero no tiene rosca. Acá también lo mismo, tiene su par. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve? ¿Ok? Ahí está, les doy el parcial del viernes al primero que responda de forma correcta. Tiene su parcial sobre 20. ¿Qué opinan? Un dato curioso, acá también creo que hay. No, acá no se puede observar. Pero en cualquier bloque de cilindros que ustedes vean, tienen ese tipo de orificios. Ahora, otra curiosidad fue la que me preguntaste, ¿no? ¿Por qué están aquí? La biela es sesgada y no es tradicional como esta. Pues ya les respondí. Muy bien. Bueno, acá tengo el conjunto del cigüeñal. El conjunto del cigüeñal con el volante de inercia, el damper o la polea, la polea delantera, los pistones, ¿no? En sus distintos procesos de, ya sea explosión y escape, y acá compresión y también escape. Entonces, podemos tener distintos tipos de procesos. Acá el cigüeñal tiene esta estructura. Todo lo que está en gris oscuro es el cigüeñal. Tiene estos orificios, estas perforaciones, tiene estos contrapesos. Estos contrapesos también en la parte delantera del damper tienen un ligero contrapeso. Y en la parte posterior, en el volante de inercia, también se tiene contrapesos. Todo ese conjunto está balanceado. Se denomina balanceo dinámico del conjunto del cigüeñal, que viene desde el damper, la polea, cigüeñal y volante de inercia. Entonces aquí tiene que haber un balanceo dinámico en nuestras máximas RPMs, obviamente. Creo que hay torneros en La Paz que hacen, y más aún en Santa Cruz ya hacen ese balanceo a altas RPMs para poder adaptar, cambiar cigüeñal, cambiar volante de inercia. No es simplemente conseguir un volante de inercia y meterle, no. Hay que hacer un balanceo. Si no, nuestro motor va a parecer esos zapatitos que usan para compactar las calles. Así va a comenzar a funcionar. Ahí está el cigüeñal. Cigüeñal, sus partes del cigüeñal, el conducto de aceite, el apoyo del cigüeñal de bancada, los muñones principales, que son los apoyos de bancada, 1, 2, 3, 4, 5 apoyos, motor de 4 cilindros, acá tengo un codo de biela, segundo codo de biela, tercero, cuarto. Codo o puño, ¿no? En nuestro medio se denomina puño de biela y puño de bancada. Muñequillas o codos, ¿no? Es término español o colombiano. Estas también son superficies espejo. De igual forma, como hablamos del cilindro, igual deberíamos de hablar del cigüeñal en sus apoyos de biela o de bancada, ya que tienen un tratamiento térmico muy especial para alcanzar altos grados de dureza y superficies espejo. Entonces, ahí ustedes tienen que recordar cuáles serían esos tratamientos térmicos que se aplican a los cigüeñales. Muy bien. Internamente, los cigüeñales, ya les decía, ¿no? Los puños de biela están acá. Los que están descentrados son los de biela. Y los que están en forma lineal son los de bancada. Ahí están los de bancada. Interiormente tiene estos conductos de distribución o de lubricación. Son perforaciones. Esta perforación atraviesa el bloque del cigüeñal y sale hacia una bancada. En este caso acá. Y este otro acá también. ¿Ok? Entonces, esas perforaciones son las que ayudan a que el aceite a través del conducto de bancada llegue acá y luego se distribuye hacia las bielas. O sea, las bancadas son las encargadas de conectarse al sistema de lubricación del bloque de cilindros, del bloque pasa al cigüeñal y del cigüeñal hacia las bielas. ¿No? Entonces, esos orificios son construidos de esa forma. Con respecto a por qué se pone ahí el orificio de lubricación,
ingeniería de los motores de combustión interna. ¿Ok? ¿Por qué no lo pongo más acá? ¿O por qué no acá? ¿Por qué acá? ¿Y por qué se repite acá? Entonces, eso tenemos que analizarlo con ingeniería de los motores de combustión interna. Y hasta ahí el cigüeñal. Muy bien. Esta presentación ya las envié, está en su WhatsApp, lo pueden repasar. Veamos cómo se desempeña la sociedad estos días y pues roguemos que no pase a mayores y podamos volver a nuestras presenciales. Preguntas. Ingeniero, consulta, en esos orificios que en el cigüeñal para la lubricación, ¿puede haber una obstrucción por ahí? Sí, puede haber. Puede haber, cuando un motor lo armamos y excedemos con la silicona en forma de bolitas puede llegar a tapar uno de estos conductos. Y eso ya es mortal, porque es como si tapásemos una vena en nuestro cuerpo. No circula el lubricante y esa pieza que dependía de ese lubricante se va a agarrotar y pues ahí pagamos un motor. Cualquier basurita que esté en el sistema de lubricación y que no haya sido atrapado por el filtro, puede obstruir esos conductos. Gracias por consultar, por respuesta. Ok, Jazz. Tenía pensado hablar de pistones, anillas, pero también es igual de complejo. Y pues, ¿para qué nos vamos a cargar de tanta información? Si es que no hay solución, entonces el día miércoles probablemente sea virtual. Pero estaremos pendientes. Si es que me llega algún comunicado, yo inmediatamente les transmito y coordinamos esto. Muy bien. Ok, chicos, muchas gracias por su presencia virtual y que tengan una buena tarde. Vayan repasando sus contenidos. Ya tienen una tarea para poder evitar su parcial. Muy bien. Ok. Pueden preguntar a su docente de metrología. Le vamos a preguntar. Ok. Bueno, jóvenes, que tengan muy buena tarde y pues nos vemos hasta la siguiente. Muy bien. Que tengan buena tarde. Gracias, chicos. Chao, Está bien. George. Chao, Jazz. Gracias. Hasta luego. Okay. Hasta luego, Inge. Gracias. Jazz. Chao, Ronald.